Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Colombiana de Infectología y con el apoyo de CIDEIN, damos inicio a este evento. Es el impacto, sobre el impacto de las infecciones asociadas a la atención en salud en el sistema de salud colombiano. Creemos que es un buen espacio para empezar a retomar un tema que claramente está tomando algunos visos que consideramos como sociedad que vale la pena revisar en el contexto que se está planteando, y es el marco de la parte legal de lo que implica las infecciones llamadas previamente nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, y pues que recientemente todos ustedes saben o conocemos como infecciones asociadas a la atención en salud, porque ocurren dentro de la prestación del servicio o la prestación de una atención o un servicio en salud. Para ello, pues es muy grato presentar al panel con el que vamos a compartir. Creo que un espacio bien importante, y ojalá que sea el comienzo de una alianza mucho más fuerte, y es entre la parte médica y entre la parte jurídica en este tema, y justamente la idea está hecha o concebida mejor para poder analizarla desde los dos aristas, desde la parte médica o de la parte de salud per se y de la parte jurídica dentro del marco de la legalidad colombiana. Para ello pues hemos dividido las conferencias iniciales en una parte de visión global de lo que son las infecciones asociadas a la atención en salud, una parte desde el punto de vista de la fisiopatología y por qué es que ocurren estas infecciones que a veces tienen una connotación por su definición y por su nombre, a cargo del doctor Jorge Cortés, médico infectólogo y profesor asociado de la Universidad Nacional. Luego, a continuación, el doctor Roberto Molina, magistrado del Consejo de Estado, nos va a plantear la responsabilidad patrimonial de las instituciones en las infecciones asociadas en la atención en salud. Y finalizamos este bloque con la doctora Ana María de Brigar, abogada con amplísima experiencia, reconocida, asesora en muchas instituciones de salud, desde este punto y lo que está implicando para las instituciones prestadoras de salud, como lo hemos llamado, las infecciones como una encrucijada que se viene para los hospitales. Finalmente, vamos a dar un espacio importante. Creemos que estas presentaciones van a ser cortas, especialmente las nuestras, y que muchos de los que están acá pues conocen el tema, y vamos a concentrarnos en una mesa redonda en la cual queremos la participación de todos ustedes, lo que bien consideren, comentar, opinar, sugerir sobre este tema, que creo que es, como les decía al comienzo, es clave que tomemos una posición mucho más preponderante en la toma de decisiones de lo que está impactando a las instituciones de salud. Sin dar más preámbulos, vamos a empezar con la primera presentación. Este es un panorama global, un poco desactualizado, pero es el panorama que está oficialmente, aparece en la página del Ministerio de la Protección Social, sobre lo que son las infecciones, como en este momento se habla de infecciones intrahospitalarias, y es como la realidad dependiendo de los departamentos. Y ustedes ven, finalmente, el dato global del país es 1,6% de infecciones, que uno lo compara con países desarrollados, en el cual se plantea una tasa global de infecciones intrahospitalarias cercana al 5 a 7% en los hospitales de tercer nivel, y entre 3 a 5 los de segundo nivel. Uno diría, pues estamos muy bien en las infecciones intrahospitalarias. Pero cuando uno revisa algunos de los datos, pues encuentra cosas llamativas, en los cuales hay departamentos que en un año reportan 0 infecciones, 0,7, 0,3, y pues básicamente no necesita ser experto para hablar que tenemos un subregistro en algunos departamentos en este tema de infecciones intrahospitalarias. Siguiente. Y esta apreciación pues se confirma con esta siguiente diapositiva. No quiero cansarlos, pero es una serie de datos en los cuales, cuando se hacen estudios puntuales en diferentes instituciones de salud, pues encontramos que hay una serie y unos porcentajes importantes asociadas a infecciones intrahospitalarias, en este caso infecciones urinarias o infecciones del sitio operatorio o infecciones del torrente sanguíneo, en el cual pues básicamente ya estos datos puntuales muestran que el problema de las infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención en salud, que voy a seguir llamándolas IAS, pues va a ser un punto clave, y que realmente estamos como muchas instituciones de salud. Siguiente. Este dato es más reciente, es un dato en el cual es
fruto del informe que hace el Ministerio de Salud al Congreso de la República en el 2014, en el cual tiene datos hasta el 2011, y en el cual se toca el tema como una de las prioridades del Ministerio, y ustedes ven aquí algunos de los datos en los cuales esto que ven acá, infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres, neumonías asociadas a ventilador, o infecciones del tracto urinario asociadas a catéter urinario, en los cuales ven ya datos más globales. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Salud, en el cual ustedes ven cómo son las tasas de 3,3, 5, 12, 6, 3,9, etcétera, etcétera, en el cual pues algunos datos son mucho más reales de lo que realmente ocurre cuando se coloca un dispositivo. Recordemos para los no médicos que estos son infecciones que ocurren por colocar un dispositivo, no porque el dispositivo se coloque mal o no, sino porque el hecho de tener un cuerpo extraño pues aumenta la posibilidad de que las bacterias puedan entrar, como lo va a explicar más adelante el doctor Cortés. Siguiente. Y hay otra serie de datos en los cuales ven ustedes, por ejemplo, esta red de hospitales, de unidades de cuidado intensivo, perdón, el eje de Antioquia y algunos hospitales fuera de Antioquia, en el cual muestran algo parecido, 7,37, 1,78, 3,04, pero aquí lo que quiero resaltar es cómo se comporta con otros países, en los cuales fíjense ustedes que para algunos casos está más elevado y otros está muy parecido. Este es el sistema de vigilancia de los Estados Unidos y este es uno de los sistemas en países en vías de desarrollo. Siguiente. Y claramente las infecciones asociadas a dispositivos dentro de las mismas IAS pues tienen un impacto grande, porque muchas de estas infecciones pues justamente se asocian a mortalidad, es decir, aumenta la mortalidad cuando una persona tiene una infección asociada a un dispositivo. Siguiente. Y muchas veces estas infecciones asociadas a la atención en salud son asociadas a gérmenes resistentes. Sin embargo, tengan en cuenta que no siempre, ven ustedes acá hay un porcentaje importante de gérmenes resistentes que las causan, pero tengan en cuenta que también hay infecciones asociadas a la atención en salud que son por gérmenes sensibles. Aquí quiero, y lo vamos a tocar más adelante, en que hay que quitar un poco ese concepto que tener una infección asociada a la atención en salud ocurre por un germen resistente y que los gérmenes resistentes son porque ocurren en los hospitales. Tenemos claramente que hay gérmenes resistentes que ocurren o que vienen de la comunidad y también tenemos infecciones asociadas a la atención en salud que son por gérmenes sensibles desde el punto de vista de opciones terapéuticas. Siguiente. Siguiente. Este dato es más real, este es de la red INIC, que es una red que tiene algunas limitaciones en la forma que hace la vigilancia, pero básicamente es una red que se hace en países en vías de desarrollo y en el cual se compara con hospitales de los Estados Unidos, y en el cual pues básicamente lo que muestra es que generalmente hay un número más alto de infecciones asociadas a la atención en salud en los países en vías de desarrollo por diferentes causas, incluyendo por los mismos modelos de atención que se prestan en uno u otro país. Pero en general es la tendencia que se ha mantenido durante 10 años, en los cuales ustedes pueden ver cómo, al comparar con los países desarrollados, los en vías de desarrollo, incluyéndonos, pues probablemente tienen algunos datos por encima. Obviamente esta no es la realidad de un país, sino es una suma de algunos hospitales de países desarrollados contra la suma de hospitales de países en vías de desarrollo, pues es como una tendencia que se observa durante los 8 o 7 años que lleva el estudio. Siguiente. Esto es Bogotá. Estos son los datos de infecciones asociadas en Bogotá, en el cual ustedes pueden ver el número de casos que se presentan, de las que notifican hospitales de tercer nivel de Bogotá, hospitales y clínicas, y aquí los de segundo y tercer, 2012 y aquí 2013 tercer nivel, en el cual ustedes ven que también en porcentaje las que más ocurren son infecciones asociadas a dispositivos, como les planteaban, a catéteres, que es el dispositivo más frecuentemente, ya sea el respiratorio o el catéter vascular. Aquí ven ustedes el sitio quirúrgico, también es un punto importante de las infecciones que se generan. Siguiente. Y algunos de los marcadores de resistencia que ocurren en estas infecciones que se presentan en las situaciones o en las infecciones asociadas a la atención en salud. Siguiente. Fíjate que por ejemplo para el 2009, y es algo bien importante, el sistema de vigilancia de Bogotá normalmente está reportando unas 20.000 infecciones, y esas 20.000 infecciones pues, están discriminadas de este punto. Y es punto clave en que el hecho de que se presente sea una infección asociada al cuidado de la salud es clave, como lo vamos a seguir discutiendo. No es un punto en el que hay algo malo que se ha hecho en la institución, sino sencillamente es parte de lo que ocurre cuando se hace atención en salud, como les mostraba previamente con los datos que ocurren en otros países. Siguiente. Lo mismo que veíamos en datos de infecciones asociadas al uso de dispositivos, aquí catéter,
Estos son los datos que tenía Bogotá para el 2007 y esto es lo que tiene para el 2012, en el cual ustedes ven la tendencia claramente sí es al descenso entre lo que ocurre en el 2007 a lo que ocurre en el 2012, 4.9, 3.4, 8, 2.8, 4.5, 3.2, y esta diferencia se basa no solamente en una serie de estrategias que se hacen para prevenir y para disminuir el riesgo, sino que también ocurre que el sistema también ya se ha madurado, ya tiene mejor información, el sistema de vigilancia es mucho más parejo, más homogéneo, y probablemente en estos últimos 2 o 3 años, pues los datos que se están presentando son mucho más reales de lo que está ocurriendo. Siguiente. Viene el seguimiento también de las infecciones del sitio operatorio, entre 2006 al 2012, el número de casos que ocurren dependiendo del tipo de herida, si la herida es limpia o la herida es limpia contaminada, pues ven ustedes que los riesgos son diferentes y obviamente aunque la tendencia a la disminución, pues se mantiene un número de infecciones ya sean superficiales, de órgano espacio o profundo, que es la manera como desde el punto de vista epidemiológico se catalogan este tipo de infecciones y también se le da el grado de riesgo que puede tener y la posibilidad de que ocurra. Como vamos más adelante a mostrarles cómo ocurre estos fenómenos de probabilidad que uno puede de un momento dado, dependiendo del tipo de herida, poder predecir si se va a infectar o no la herida. Siguiente. ¿Hay una mortalidad asociada a las infecciones? Claro que hay una mortalidad asociada a las infecciones. Esto más o menos en los últimos 6-7 años en Bogotá, lo que los comités reportan como una mortalidad asociada a la infección es cercana entre el 5%. Es decir, de las personas que tienen infecciones asociadas a la atención en salud, 5% de esas pacientes pueden tener una mortalidad y se asocia a la infección. Y es claro también tener en cuenta cuando hablamos de la palabra asociada, la asociada no es causada o pues que puede estar la presencia de la infección aumenta esa posibilidad de muerte que tenía el paciente previamente cuando se entró a hospitalizar. Siguiente. Esto es lo mismo que miramos para infección urinaria, les estaba mostrando previamente infecciones vasculares, estas son infecciones urinarias, y esto para neumonías asociadas al ventilador, también que está con unos rangos, y cuando uno mira el rango global, por ejemplo en Bogotá, pues es muy parecido a lo que uno esperaría en hospitales de países de desarrollo. La tendencia es ya con un sistema de vigilancia maduro, que es un dato adecuado a lo que se viene presentando en otras partes del mundo. Siguiente. Acá hay un fenómeno que es importante, no entro muy en detalle, que es lo que va a mostrarnos el doctor Cortés, pero sí tener en cuenta que hay algunos de los aspectos en los cuales se genera la relación entre resistencia bacteriana e infecciones asociadas a la atención en salud. Y a veces cuando se habla de resistencia bacteriana, muchas veces se considera que la resistencia es causada en los hospitales o se genera en los hospitales. Y básicamente lo que es importante tener en cuenta es que muchas veces es lo contrario. Muchas veces el hospital le llega los pacientes con gérmenes resistentes, pero ¿de dónde vienen? Vienen del paciente que viene en la comunidad, ya sea porque el paciente tiene contacto con bacterias que han generado resistencia, que sean por el uso de antimicrobianos para agricultura o para veterinaria, o muchas veces el paciente se le daba antibióticos ambulatoriamente, o el paciente se ha autoformulado, o el paciente tiene contacto con alguien que ha recibido antibióticos, y es la manera como muchas veces el paciente llega desde la comunidad a aumentar la masa crítica de resistencia dentro de los hospitales. Entonces es un punto importante que no es cierto que la resistencia sale de los hospitales hacia la comunidad. Es posible, puede ser que sea en parte cierto, pero muchas veces también viene de la comunidad, viene la resistencia hacia los hospitales, y desafortunadamente es un fenómeno que vemos cada día con mayor frecuencia, el fenómeno de resistencia comunitario que va creciendo no solo en Colombia, sino en otros países. Siguiente. Y este es un buen ejemplo, por eso lo traigo a colación para los no expertos, es en el sentido en que normalmente la principal razón por la cual se vuelve resistente los microorganismos es el uso de antibióticos. Y aquí es bien interesante porque esta publicación demostró lo que era obvio, pero lo publicó y lo muestra, como cuando a una persona en la comunidad se le da antibióticos, en este caso macrólidos como acitromicina o claritromicina, pues rápidamente la proporción de resistencia a los macrólidos aumenta significativamente comparado con los que no les dieron antimicrobianos. Sin embargo, esta resistencia en el tiempo va cayendo, pero fíjense que no solamente es por la resistencia aparece y solo por el tiempo que tomó el antibiótico, sino queda en el paciente por un tiempo y
Algunas veces los pacientes que no han recibido antibiótico también empieza a aumentar lentamente la resistencia, sencillamente porque vienen en la misma comunidad y eso es parte de lo que les está demostrando con el concepto que les daba previamente, que uno de los riesgos también es no solamente que uno consuma, sino que su comunidad también consuma antibióticos. Siguiente. Es claro también tener en cuenta que algunas veces los problemas de resistencia sí ocurren por brotes en los hospitales, es posible que puedan ocurrir y es parte de los análisis que se tienen que hacer en una institución. Algunas veces sí ocurren porque hay un brote en el cual hay un germen resistente que se puede ocurrir al interior de una institución. Siguiente. Estos son ejemplos de algunas veces cómo algunos gérmenes específicamente pueden mantenerse en el ambiente y parte de mantenerse en el ambiente puede facilitar que se transmitan de paciente a paciente. Eso también es claro y también es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Este es otro fenómeno que incluso pueden ocurrir. Esto es biología molecular para mostrar qué tanto las bacterias se parecen unas a otras y poder confirmar que la bacteria que tiene un paciente aislado es parecida a la otra. Incluso esto es una publicación de un brote que ocurre en la comunidad a partir de un consultorio de dermatología, en el cual el dermatólogo lo pasa a su hijo y su hijo lo pasa al colegio, a sus compañeros de colegio y se forma un brote de un germen, en este caso Propionibacterium acnes, y puede generar. Entonces es importante tener en cuenta que sí puede ocurrir y que ahora tenemos la tecnología para hacer lo que es biología molecular. Siguiente. Y también es importante que muchas veces en los hospitales detectamos los pacientes infectados y a veces la infección es el que llega, pero muchos pacientes que llegan por otras cosas también están llegando a los hospitales y están colonizados. Desde el punto de vista de mantener la resistencia, pues este punto es bien importante porque probablemente, como lo muestra la diapositiva, es más importante el número de pacientes colonizados comparado con los pacientes infectados. Y para los programas de control de infección de una institución, pues básicamente es bastante complejo porque tienen que tener en cuenta no solo esto, sino debe tener en cuenta toda esta masa de crítica para poder evitar que realmente ocurran brotes. Siguiente. ¿Hay fenómenos de posibilidad de transmisión de gérmenes en los hospitales? Claro que sí, hay un fenómeno de lo que se tiene que trabajar. Siguiente. Pero también es claro que hay relaciones directas, como esto que mostramos en una publicación, en los cuales el aumento de consumo de una molécula, en este caso piperina tazobactam, entre hospitales diferentes de Cúcuta, Bogotá y Medellín, tienen la misma tendencia, es decir, que la relación de la resistencia va de la mano con el incremento en el consumo del antibiótico. Independiente del hospital o la clínica, cada vez que se aumentan los consumos, pues hay una relación directa que depende de otras variables, pero es un punto importante. Volviendo al concepto de que la resistencia también ocurre en los hospitales porque también se genera o se consumen antimicrobianos, y es bien importante, así el antimicrobiano sea el adecuado, la forma correcta, pues un daño colateral es la aparición de resistencia. Si se da mal, pues con mayor razón puede aparecer, pero siempre es uno de los puntos que se tienen que aclarar. Siguiente. Y hay brotes que pueden ocurrir, como los que les mostraba, que pueden ocurrir en instituciones de salud, eso también es evidente. Siguiente, no solo en Colombia, sino en el mundo, y pueden haber diseminación de gérmenes resistentes, como gérmenes que se llama KPC, que es un germen multiresistente que aparece en varios hospitales de Colombia. Siguiente. Pero también ven ustedes cómo hay infecciones nosocomiales o asociadas a la atención en salud de gérmenes resistentes que vienen de la comunidad, como esta publicación que mostrábamos cómo puede ocurrir y toda la secuencia en ese fenómeno siguiente, en el cual siguiente puede ocurrir. Precisamente con esta estrategia, pues uno de los puntos críticos de la OMS fue tratar de mejorar algunos procesos y entre eso está lo que ellos llaman el cuidado limpio es cuidado más seguro, es decir, cómo hacemos estrategias para minimizar el riesgo de que puedan haber transmisiones cruzadas en las instituciones de salud. Siguiente. Y de esto está también dentro de una normativa que se ha hecho, no es nueva, hay una normativa de 1979 en el cual pues hay una serie de medidas y recomendaciones que se han hecho legales en los cuales soportan las políticas de prevención. Siguiente. Hay hasta los manuales últimos como los manuales de acreditación en el cual pues está claro que los procesos de prevención y control de las infecciones son puntos claves en la calidad de la atención. Sin embargo, a pesar de que ustedes tengan, como ven en la diapositiva, instituciones acreditadas, ven que a pesar de tener instituciones acreditadas, dependiendo del tipo de pacientes que tienen y que manejan, pues básicamente ustedes pueden ver también que estas instituciones acreditadas pues también tienen tasas de infección, es decir, se acreditan para mejorar los procesos, pero desafortunadamente no se pueden llevar a cero este tipo. Lo que se hace es medidas de acreditación
que llevan a unos mejores procesos con el fin de minimizar el riesgo. Pero desafortunadamente no es, como lo he mostrado en la presentación, posible llevarlo a cero. Siguiente. Y va a seguir presentándose las infecciones, como ven ustedes en los promedios de tercer nivel, entre 3 a 3,5%. Siguiente. Podemos predecir cuáles se infectan más, que es lo que les planteaba, si podemos evaluar en qué momento hay mayor riesgo de infectarse o no. Eso lo podemos, en algunos casos, con modelos matemáticos, tratar de optimizar a qué pacientes tenemos que tener mayor riesgo, pero a pesar de que lo podemos predecir, muchas veces no podemos evitarlo. Siguiente. Hay algunas de las estrategias que están ya determinadas, de medidas que se pueden hacer de prevención de las infecciones que hemos venido hablando. Hay medidas claves, siguiente, tan sencillas como el lavado de manos, otras mucho más sofisticadas. Siguiente, Jorge, podemos pasarla rápidamente. Hay niveles de evidencia científica que muestran qué se debe hacer, cómo se deben implementar. Siguiente. Todo esto con el fin de llevar a una disminución de las infecciones. Es decir, creería que es clave tener en cuenta que, infortunadamente, en los procesos de atención en salud vamos a seguir teniendo infecciones asociadas a la atención en salud. Entre más pacientes tengamos con mayores complejidades y con mayores riesgos de alteración del sistema inmunológico, van a seguir apareciendo, pero adicionalmente lo que podemos hacer es medidas para prevenir y disminuir el riesgo sin poder en este momento, con la tecnología actual y el conocimiento actual, llevar a que sea cero ese riesgo, porque siempre va a aparecer, incluso en algunos casos no va a aparecer, no va a disminuir, sino puede aumentar. Muchas gracias. Okay. Bueno, a continuación el doctor Jorge Cortés nos va a hacer la presentación sobre por qué ocurren las infecciones asociadas a la atención en salud. Creo que alguna parte, pasé rápidamente algunas cosas, pero creo que en este punto va a la parte complementaria desde el punto de vista biológico de lo que ocurre en este tipo de infecciones. Como les digo, se llama asociadas a la atención porque están asociadas a la atención por su nombre. No significa que sean causadas directamente porque se haga la atención, sino justamente epidemiológicamente tiene esa connotación de que ocurre dentro de la prestación de servicio o está relacionada con esa prestación de esa atención en salud.